Aplicaciones de homotecia. Se aporta el triángulo de la figura y se quiere obtener una figura semejante a esta, constituida por 4 circunferencias tangentes entre sí y tangentes a los dos lados extremos del triángulo. En principio, claro, lo único que conocemos es el valor de los lados del triángulo, pero desconocemos el valor del radio de esas 4 circunferencias. Entonces vamos a suponer el problema resuelto y entonces vamos a analizar lo siguiente. Claro, si este punto es el centro de esta circunferencia, sabemos que cuando una circunferencia es tangente a dos lados, el centro se encuentra en la bisectriz del ángulo que definen. Luego este punto se encontraría en esa bisectriz. Y lo mismo ocurre con la circunferencia de la parte derecha, que su centro también se encuentra en la bisectriz del ángulo formado por este lado y este lado. Por tanto, este punto está en esta bisectriz y este punto está en esa bisectriz. Una vez hecho eso, vamos a prolongarlas y vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que si los centros de estas circunferencias son los puntos que tenemos aquí sobre esta recta, y estos son los puntos de contacto, es decir, este es un punto de tangencia, otro punto de tangencia y otro punto de tangencia, esta distancia es el radio. Esta es el radio y esta es el radio. Esta de aquí es el radio y el radio. Luego entonces podemos, por los puntos de tangencia y por los centros, hacer perpendiculares al lado horizontal o al lado este inferior del triángulo. Observamos que se ha formado aquí un rectángulo en que este es una medida igual a esta, etcétera, etcétera. Con lo cual es un rectángulo cuya relación de lados es 1 es a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que el lado este, digamos, mayor es 6 veces mayor que el lado este de menor tamaño. Bien, entonces, una vez hecho eso, vamos a ver que podemos observar lo siguiente. Que el problema se va a reducir a situar entre esta línea bisectriz y esta línea bisectriz un rectángulo cuya relación de lados es 6 es a 1. Esto es 1, 1, 1, 1, 1 y 1 y por tanto la distancia total de aquí a aquí son 6. Pero no son 6 unidades de medida, sino 6 radios correspondientes al valor, o sea, 6 radios. Si este es el radio, pues esto es 6 veces ese radio. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, desconocemos del valor del radio. Una vez dicho esto, vamos a ver en la figura ya de resolución, aquí en la parte derecha, el proceso a seguir. Lo primero que vamos a hacer va a ser las bisectrices de los dos ángulos de los que hemos hablado al principio, que son aquellas en las que se encuentran los centros de las circunferencias extremas. Vamos a probar y vamos a hacer una perpendicular al lado inferior y vamos a ver, suponiendo que esto fuera el radio de esa circunferencia, suponiendo que hubiéramos acertado, vamos a llevar 6 veces esta medida en una perpendicular a este segmento que hemos hecho. Por tanto, vamos a hacer un arco de este radio y vamos a tener ahí esta primera medida transportada en esta línea. Y vamos a hacerlo sucesivas veces. Vamos a llevar 6 veces, que lo hemos puesto aquí en color rojo, cada uno de esos segmentos iniciales. Con lo cual hacemos por el extremo final, o sea que hemos tomado esta medida y hemos llevado 6 veces esa medida. O sea que, repito, se va viendo cómo se va creciendo en color rojo cada una de las partes. Y al final, por la última, hacemos una perpendicular y formamos el rectángulo. Claro, ¿qué ocurre? Que el vértice de este rectángulo nos hubiera gustado que hubiera caído en la bisectriz, si es que hubiéramos acertado con el valor del radio inicial. Pero no ocurre así. Nosotros sabemos que este punto se va a encontrar en esta bisectriz y que este punto se va a encontrar en esta bisectriz y que todos estos puntos están en esta recta. Por tanto, podemos imaginar que establecemos una homotecia de este centro y vamos a hacer que se expansione homotéticamente este rectángulo, se amplíe homotéticamente este rectángulo, es decir, semejante a él, con este centro de homotecia, ¿hasta dónde? Pues hasta que este vértice se sitúe sobre esta bisectriz, que es lo que nosotros queríamos. Por eso, lo que vamos a hacer va a ser unir el vértice, el centro de homotecia, con este punto. Y vamos a prolongar esa línea hasta que corte a la bisectriz de la derecha. Con lo cual tendremos este punto. Una vez que tenemos haremos perpendicular y aquí tenemos ya el centro y el radio de la circunferencia de la parte derecha. Para hallar la circunferencia de la parte izquierda no hay más que por este punto hacer una paralela a esta recta y en su corte con esta bisectriz tendríamos el centro de la otra circunferencia de la izquierda con su radio. Y ahora ya, entre esas dos, solo nos queda meter dos circunferencias. Para ello cogemos esta medida y la reproducimos varias veces
y tendremos aquí ya los centros de las otras dos posibles circunferencias que garantizan que se haya cumplido la condición de los datos exigidos por el enunciado. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido construir un rectángulo de relación de lados 1 es a 6 en función del análisis de esta figura. Hemos hecho una bisectriz y otra bisectriz. Y entonces hemos cogido un punto cualquiera de la bisectriz y hemos hecho esta perpendicular. Con esta medida la hemos llevado aquí y hemos llevado 6 veces esa medida. Y hemos formado este rectángulo de color rojo. Expansionamos desde este punto homotéticamente hasta que este vértice caiga sobre la bisectriz. Luego es unir este punto con este y prolongar hasta la bisectriz. Una vez que ha cortado ahí, ya tengo el centro. Hago perpendicular y tengo el radio y tengo esa circunferencia. Por este punto hago una paralela al lado de la parte inferior y me da en su corte con la otra bisectriz este centro. Y dibujo esta circunferencia. Ya tengo los radios y ahora simplemente llevando aquí el diámetro y el diámetro tendría ya los centros de las dos circunferencias que cumplen la exigencia de ese enunciado. La siguiente aplicación de homotecia que vamos a realizar tiene mucho interés a nivel práctico. Supongamos que tenemos dos rectas R y S concurrentes fuera de los límites del dibujo y un punto A, y que queremos unir ese punto con el punto de corte de esas dos rectas. Ese punto, claro, no es accesible dado que se va a producir fuera de los límites del dibujo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, antes de conseguir explicar el proceso, vamos a analizar cómo se nos puede ocurrir el fundamento teórico en el que se basa. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos aquí esos elementos y el punto A. Lo hemos puesto en una posición en la cual, pues prolongando esas rectas, se puedan cortar dentro de los límites del dibujo. Supongamos que tenemos ahí el punto de corte. Bien, nosotros aquí podemos, con el vértice A, podemos construir la recta que une A con ese punto, que es lo que nosotros queremos conseguir. Entonces nosotros vamos a construir un triángulo ABC con el vértice B en la recta R y el vértice C en la recta S. Podemos pensar que este punto fuera el centro de homotecia, y nosotros entonces podemos establecer un triángulo paralelo con lados paralelos a este, y con extremos con esos vértices situados en estas tres rectas que tenemos aquí, en R y S, que son las que nos dan, y en esta recta que es la que queremos conseguir. Por tanto, nosotros vamos a hacer paralelas a los lados de ese triángulo, y tenemos aquí un triángulo A'B'C'. ¿De qué nos damos cuenta? Pues que si nosotros este lado es paralelo a este lado es paralelo a este, y este lado es paralelo a este, suponiendo que este punto es el centro de homotecia, ¿qué va a ocurrir? Pues que estos dos puntos unidos definen una recta que pasa por ese centro. Estos dos puntos unidos definen otra recta que pasa por ese centro, y estos dos puntos unidos definen otra recta que pasa por ese centro. Lo cual significa que construyendo dos triángulos encajados aquí con lados paralelos, con un vértice en el punto A y el otro, y pues vamos a tener ahí ya uno semejante y por tanto homotético en este caso, y la recta que une el A con el A' va a ser la que determina la recta que queremos conseguir. Por tanto, siguiendo en la parte izquierda del proceso, lo que hacemos es construir un triángulo cualquiera con un vértice en A, sería aquí un vértice en A, un vértice en B en una de las rectas y un vértice C en la otra. Ese triángulo, una vez que lo tenemos dibujado, vamos a marcar los puntos bien, pues para que no haya duda y que haya precisión absoluta en lo que hacemos. Tenemos ahí esos tres vértices. Vamos a recortar los tramos que nos sobran de las rectas que hemos dibujado. Una vez que hemos hecho eso, por un punto cualquiera, haremos paralelas a los lados, es decir, trazaremos una paralela a este lado, pues por un punto cualquiera de la recta S, es decir, esta paralela. Una vez que tenemos esa paralela, vamos a recortarla para que nos quede, digamos, con el otro extremo aquí. Una vez que hemos hecho eso, haremos una paralela a este lado por el punto este de aquí de la recta de la derecha. Y haremos una paralela a este lado por el punto situado en la recta de la izquierda. Como se puede ver, hemos formado un triángulo que tiene sus lados paralelos a los del primero. Este triángulo y este son homotéticos, igual que lo eran este y este. Obsérvese que este paralela la hemos trazado por donde hemos querido de un punto de esta recta. Con lo cual, uniendo este punto con este, vamos a tener ya la solución del problema buscado. Y esa recta la podemos prolongar lo que queramos, pero sabemos que si la prolongáramos indefinidamente, hasta que llegará el momento en que corte a estas dos rectas prolongadas.
Nosotros como comprobación, como se puede ver, lo que hemos hecho ha sido imaginarnos un centro de homotecia en el corte de esas dos rectas y aplicar las propiedades de la homotecia. Si esto ahora lo desplazamos ligeramente hacia abajo para prolongar, podemos ver que la recta que hemos conseguido, prolongando aquí, prolongando las dos rectas, esto es una comprobación, pues pasaría esta recta que buscaba precisamente por ese punto de corte. Entonces, como se ve, la construcción que hemos hecho ha sido independiente de la posibilidad de tener acceso a ese punto. Y esto muchas veces dentro de la geometría pues surgen problemas en los cuales podemos tener necesidad de aplicar esto. A lo mejor el problema no tiene que ver con la homotecia, pero nosotros establecemos esa homotecia, digamos, auxiliar para poder unir el punto A con el punto de corte de estas dos rectas fuera de los límites del dibujo. Otra aplicación de homotecia la encontramos en este caso. Supongamos que tenemos dos rectas concurrentes aquí en un punto y un punto P, y que nos planteamos dibujar una circunferencia que pasando por este punto sea tangente a estas dos rectas. Este caso lo estudiaremos por otro procedimiento cuando estudiemos los casos de Apolonio, pero vamos a ver que también este caso lo podemos resolver basándonos en la homotecia. Si la circunferencia que buscamos es tangente a estas dos rectas, el centro se encuentra en la bisectriz del ángulo formado por ellas dos. Entonces podemos hacer esa bisectriz como aquí se está viendo ahora mismo en la figura. Una vez que hemos hecho esa bisectriz, vamos a hacer un ensayo-error, es decir, vamos a tomar un punto cualquiera de la misma y haciendo perpendicular a uno de los lados vamos a sacar el radio de una posible circunferencia solución, por ejemplo esta. Entonces vemos que estamos cerca de que esta circunferencia pase por P, pero evidentemente no pasa por P. Lo que sí podemos hacer es ver que si tomamos este punto como centro de homotecia, la circunferencia que buscamos va a ser homotética de esta con este centro de homotecia. Lo único que tiene que ocurrir es que pase por P. Entonces lo que vamos a hacer va a ser es que el homotético de P en la circunferencia solución va a ser este punto en la circunferencia auxiliar que hemos tomado. Entonces, como sabemos que en homotecia los radios de figuras paralelas, de figuras homotéticas son paralelos, uniremos este punto con el centro de la circunferencia y por P haremos una paralela. Y entonces prolongaremos la bisectriz, haremos esa paralela y el corte de ambas líneas nos da este punto que va a ser el centro de la solución. No había más que con este centro y con este radio dibujar la circunferencia y ahí tendríamos la solución. El problema tiene dos soluciones porque si eliminamos, vamos a eliminar esta que hemos hecho, si eliminamos esto, vemos que si en vez de tomar este punto hubiéramos tomado este otro, pues nosotros podríamos haber unido este punto con el centro de la circunferencia y entonces por el punto P haber hecho la paralela a esta línea. Esta paralela corta a la prolongación de la bisectriz, esta prolongación de la bisectriz nos corta en un punto y ese punto de corte con la paralela a este radio va a determinar el centro de la circunferencia solución. Y entonces la segunda solución. Entonces solo dibujamos una pues para que quede más claro el proceso. No habría más que hacer centro aquí con radio hasta aquí, ver que esa circunferencia es tangente a las dos rectas, como decíamos en la figura. Vamos a bajar ligeramente esto. Vemos que esto es tangente aquí y en la parte inferior es tangente aquí. Y esa sería la segunda solución. Como se ve, es otra aplicación de homotecia. Aunque insisto que digo, este caso se puede resolver basándonos en otra teoría que es basada en potencia.